Hola, les habla el profesor César Cambronero Vega y en este video vamos a estudiar el tema de la evolución y el origen del ser humano, unidad de estudio correspondiente a la asignatura de estudios sociales de séptimo año. Para ello, vamos a comenzar a hablar sobre el origen de la teoría de la evolución, en la cual ubicamos como, en primer lugar, el principio de la revolución darwiniana. En el año 1859 se produjo una gran revolución en el ámbito científico, ya que en ese año el científico Charles Darwin publicó una obra donde proponía una explicación racional del origen de las especies, que en aquel entonces contradecía los discursos religiosos imperantes de esa época. Incluso este científico fue catalogado como hereje. Darwin probaba que todas las formas vivientes de la actualidad se originan de otras anteriores. También se daba una explicación denominada la teoría de Darwin-Wallace de la selección natural sobre cómo se producía esta evolución. Para ello vamos a partir de una idea conocida, ya que antes que Darwin hubo otros autores que sostuvieron la idea de que las especies actuales se habían originado a partir de otras anteriores. Y como podemos observar en esta imagen, tenemos filósofos de la época griega, entre otros pensadores como Epicuro, Aristóteles, Lucrecio, Erasmo Darwin y Juan Bautista de Lamarck, entre otros, que empezaron a examinar estas ideas. De acuerdo con Lucrecio, en el siglo I a.C., fue preciso que parecieran muchas especies y que no pudiesen reproducirse y propagar su vida, porque los animales existentes que ves ahora solo se conservan o por la astucia o fuerza o ligereza de que ellos al nacer fueron dotados, menos un cierto número que hemos puesto nosotros bajo nuestro amparo por las utilidades que acarrean. Ese principio lo decía este pensador, Lucrecio, en el siglo I a.C. Por otra parte, se proponía un principio de las resistencias de unos. A pesar de que no era una idea nueva y aunque la prueba era abrumadora, hubo grupos que rechazaron la teoría de la evolución. La mayoría de quienes están en contra de las ideas de Charles Darwin basan sus explicaciones en argumentos religiosos. Entonces, ¿qué se le cobraba a Charles Darwin? Su explicación ponía al ser humano fuera del centro de la creación y colocaba al mismo nivel que las especies vivas. Más adelante, las ideas de Darwin sobre el origen de las especies tomaron forma a partir de las observaciones realizadas durante su viaje entre los años 1831 y 1836, pero fue hasta 21 años más adelante que dio a conocer los resultados de ese primer viaje, que tenía un objetivo de investigación, ya que ese viaje permitió que Darwin tuviese contacto con la vida natural en, específicamente, América del Sur, Oceanía y África. En la siguiente diapositiva podemos apreciar cuál fue el recorrido en barco que realizó el científico Charles Darwin a la edad de los 22 años, en la cual fundamentó su investigación y que dio origen a esta teoría de la evolución, ya que abarcó durante este periodo especies vivas de lugares como los Andes, Australia o la isla Galápagos. Hablemos propiamente de la teoría que propuso Darwin, el origen de las especies. Para Darwin, él se ganó un puesto de honor en la historia de las ciencias al darle forma a la teoría de la evolución. Su obra más conocida sin duda alguna fue El origen de las especies, el cual da
una explicación científica y bien fundamentada para el origen de la biodiversidad de nuestro planeta. Otro principio que dice la teoría de Darwin es el principio de la selección natural, el cual es un mecanismo que explica el origen de las especies, que se denomina teoría Darwin-Wallace de la selección natural, porque fue planteada conjuntamente por los científicos Charles Darwin y Alfred Wallace. A continuación se presentan algunos principios que resumen el concepto de selección natural. La variabilidad es la posibilidad de variación, es característica de todas las especies. Las variaciones heredadas pueden ser beneficiosas o dañinas para la sobrevivencia de una especie. Ahí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de esta especie de aves que se llama pinzones, las cuales fueron analizadas por Darwin durante su escala en las Islas Galápagos en Ecuador. También se da el principio de la lucha por la existencia, ya que este principio data de que siempre nacen más sujetos de los que pueden sobrevivir. Se da una lucha entre los seres vivientes por la búsqueda de espacio y alimento. Y un ejemplo de especie que ha sobrevivido y se ha logrado adaptar al medio es la mantis religiosa, la que vemos en la presente imagen. Seguidamente estudiaremos el principio de la supervivencia del más apto, el cual involucra que cualquier variación que resulte en una ventaja para una especie hará que ésta triunfe y desplace a la que no tenga rasgos tan afortunados. En la imagen observamos un ejemplo de dos especies compitiendo por los mismos espacios. Se considera que el dingo, que es el animal de la derecha, tuvo mucho que ver con la desaparición del tigre de Tasmania, que es el que apreciamos en la imagen de la izquierda. Otro fundamento es las pruebas de la evolución, las cuales dentro del estudio realizado por Darwin se ubicaron evidencias de fósiles de la edad antigua, de la edad de la prehistoria, el cual un registro fósil nos permite conocer la historia de la vida o la historia natural, que también nos sirve para rastrear a los ancestros de un grupo particular. También tenemos la evidencia biogeográfica, la cual encontramos especies que únicamente se pueden encontrar en ciertas regiones. Esto nos muestra cómo los organismos han ido evolucionando de diferente manera, de acuerdo a las condiciones del entorno. En ese caso vemos en imagen los cactus, cómo es una planta que se logra adaptar de acuerdo a las circunstancias, a las condiciones climáticas o geográficas en las que se logre ubicar. También tenemos otra evidencia de tipo anatómica, ya que al comparar los organismos nos podemos encontrar o ver similitudes en su anatomía y desarrollo. Además existen rasgos vertiginales a las que se presentan debido a que los organismos heredan su anatomía de ancestros, como logramos ver en esta gráfica. Por ejemplo, algo para nosotros tan común como el brazo y las manos, vemos que existen especies que tienen en común esa anatomía dentro de su organización de su especie. Tenemos también la evidencia bioquímica. Todos los organismos usan las mismas moléculas bioquímicas básicas, el ADN y el ATPM, y muchas enzimas casi idénticas. Todos tenemos el mismo código de tripletes del ADN y los mismos 20 aminoácidos de sus proteínas. O sea, se han ubicado en especies en común. Otro aspecto que tenemos que analizar acá es la historia de la vida, la cual tenemos que hacer mención a las diferentes eras geológicas.
ya que los geólogos han diseñado una escala de tiempo geológico en la cual han dividido la historia de la Tierra en eras, periodos y épocas. Esta división tiene mucho que ver con el estudio de los estratos o capas de sedimentos en que se han encontrado restos fósiles de ancestros de los organismos actuales. Para ello vamos a hacer mención de estos periodos o eras geológicas. El Precámbito, que se va a desarrollar desde los 4600 hasta los 600 millones de años atrás. Es el periodo más largo de todos, ya que en ese entonces se ubican las primeras formas de vida que aparecieron en medios acuáticos. Hace aproximadamente 5600 millones de años se formó la Tierra, y en ese entonces aparecieron los primeros seres unicelulares. 3500 millones de años luego nacen los primeros seres multicelulares invertebrados y aparecen también las primeras algas marinas. Ahí en la imagen vemos un ejemplo de cuáles eran los microorganismos y las primeras formas de vida que se comenzaron a aparecer en ese entonces. Pasemos a la siguiente era geológica, la Paleozoica, que abarcó desde el año 600 hasta el 275 millones de años atrás. Este periodo se caracteriza porque la vida incursionó en tierra firme al surgir las primeras plantas terrestres, aparecen los peces, surgen las primeras plantas con semillas, los insectos y los anfibios que poblaron los primeros grandes bosques. Al final de este periodo se produce una extinción masiva de especies y es donde inicia el predominio de los reptiles. La era Mesozoica, que abarcó desde 245 hasta 65 millones de años atrás, fue la época donde se desarrollaron los grandes reptiles, surgen los primeros dinosaurios, aparecen grandes bosques de coníferas y plantas de floración, aparecen las primeras aves y mamíferas, y también en esta era termina con una extinción masiva del dinosaurio y de la mayoría de reptiles característicos y propios de esa época. Por otra parte, la Cenozoica, que abarcó desde los 65 millones de años hasta el presente, es la época en que apareció el ser humano. Se produce una gran radiación de mamíferos y aves, gran difusión de plantas con frutos, y aparece ahí sí los primates, y a partir de ahí surge el ser humano y transforma el equilibrio vital del planeta. Vemos que en cada una de estas eras geológicas ha tenido como característica en común la extinción masiva de algunas especies, ya que en toda la historia han ocurrido al menos 5 extinciones masivas. Durante la era Paleozoica se registran 3 grandes extinciones, debidas a cambios climáticos originados también por la deriva continental y el impacto de un gran bólido, o sea, un cometa o asteroide. Al final de la era Paleozoica desapareció un 90% de especies marinas y un 70% de las terrestres. Durante la época Mesozoica hubo 2 grandes extinciones, debido también al impacto de bólidos. La segunda se produjo hace 65 millones de años y provocó la desaparición de los dinosaurios. Ahora vamos a ver en qué consistió el proceso de hominización, la cual ubicamos al ser humano como un primate, una especie primitiva, la que dio origen a la evolución del ser humano, ya que la historia del ser humano comienza con su herencia en los primates. Este orden apareció hace 70 millones de años a finales de la época Mesozoica. Durante el Cenozoico se ha producido una gran distribución y diversificación de los mamíferos que comparten básicamente los siguientes rasgos: extremidades móviles y adaptadas para agarrar, visión estereoscópica, capaz de percibir distancias, un cerebro más grande y complejo y una tendencia a una velocidad de reproducción reducida. Los homínidos,
La familia de los homínidos apareció en África hace más o menos 8 millones de años y representa un grupo de especies que son inmediatamente cercanas al ser humano. Los homínidos muestran tendencias evolutivas muy características, tales como el crecimiento del cerebro, desarrollo del bipedismo, o sea que pueden caminar con las dos piernas, y el desarrollo de gran destreza en el uso de las manos. En la siguiente gráfica encontramos el proceso de hominización y cómo fue la evolución de la especie humana, que es la que vamos a ver a continuación. Cuando aparece el Australopithecus, esta especie se caracteriza porque podía caminar erguido, pero no por mucho tiempo. Tenía una baja estatura, hasta 1,5 metros. Poseía un cerebro pequeño y mandíbulas fuertes. Tenía destrezas manuales un poco mayores que los chimpancés actuales y se abastecía o vivía de frutos y raíces y habitaba en bosques abiertos y sabanas. El Homo habilis tenía las características de poseer un cerebro un poco mayor que el del Australopithecus. Fue omnívoro, un carroñero habitual que complementaba su dieta con frutos y raíces, y fabricó herramientas toscas hechas de piedra. El Homo erectus tiene como característica de que su postura natural era erguida, su cerebro más grande y su mandíbula más reducida que el Homo habilis. Desarrollaron formas de comunicación y organización para la cacería, la defensa y la fabricación de herramientas. Parece que pudo dominar el fuego, ya que lo utilizó para cazar, cocinar y calentarse. No queda claro en los estudios si lo podían reproducir. Posteriormente aparece el Neanderthalensis o el Homo neanderthali, ya que esta especie era una especie hermana de la nuestra, pero sus individuos eran más robustos y tenían cerebros y mandíbulas más grandes que el Homo sapiens sapiens. Tenía una forma de vida similar a la de los pueblos cazadores de la actualidad. Hay evidencias de que enterraban a sus muertos y practicaban rituales funerarios. Esto demostraría la creencia en el más allá, complementada con la adoración de animales sagrados. El Homo sapiens, que es una especie que se originó hace 100.000 años, es el ser humano actual que apareció en el continente de África y de allí se extendió hasta conquistar a todos los hábitats terrestres. Aquí pues les comparto algunas de las fuentes consultadas para poder elaborar este video. De mi parte, muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido de ilustración y de un poco de explicación para entender este tema del origen y evolución del ser humano. Gracias por su atención.